Invito a abrir su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y les adelanto, les doy el título de esta predicación, se llama El bautismo en el desierto, o en el Antiguo Testamento, pero así lo titulé, El bautismo en el desierto. Y vamos a continuar esta enseñanza, esta serie sobre lo que es la santidad de Dios y la santidad que Él quiere que llevemos. Y parte de todo esto es con un llamamiento a todos aquellos que no están bautizados y que han creído en el Señor. Denme la oportunidad de enseñarles y a todos aquellos que un día se bautizaron, pero no supieron lo que hicieron. Vamos a aprender un poquito más. Así de que, ¿qué les parece si vamos ahí a Romanos 8, 28? Y es un versículo muy conocido y de hecho es de los favoritos del pastor. Póngase de pie, hermano, vamos a dar. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hablemos con el Padre. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos das de hablar contigo, Señor, y que tú hables a nuestro corazón, Señor. No somos dignos, Señor, pero una palabra tuya, Señor, bastará para sanarnos, para salvarnos, Señor, para recibirnos, Señor, en tu gloria, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí reunidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir como cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Permite, Señor, que sea el instrumento de tu palabra, Señor, para que hables a las vidas de mis hermanos, Señor, y a todos aquellos que nos van a escuchar a través de los medios sociales, Señor. Te los pongo en tus manos también, así como el Señor Jesucristo oraba por algunas ovejas, Señor, y que hablaba de nosotros que no eran de ese redil, que no eran judíos, y oraba por ellos. Yo también oro por todos aquellos que nos escuchan a través de los medios, Señor. Gracias, Señor. Que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo edificando sus vidas. Te los pongo en tus manos, Señor. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, habla nuestras vidas. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Aquí Pablo nos enseña el orden de Dios en nuestras vidas y comienza aquí algo importante, decir, lo voy a leer una vez más, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, fíjense cómo va la secuela aquí de la enseñanza, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí habla sobre lo que es la glorificación. Entre la justificación y la glorificación hay un proceso en el cual se llama santificación. Y hoy vamos a aprender un poquito más de esto. Pablo comienza con... Aquí Pablo nos enseña el orden de Dios en nuestras vidas y comienza con el propósito. ¿Cuál es el propósito? Bueno, aquí nos enseña del versículo 28, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Primero es el propósito, recuerden, el propósito en nuestras vidas, el propósito de que el Señor se manifestó en la tierra es para salvar al mundo. Entonces, es primero el propósito, después es el llamamiento, después es la elección y después es la bendición. Lamentablemente hoy en muchas iglesias nos enseñan primero la bendición, después la elección, después el llamamiento y al último su propósito. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchos que ahorita te están diciendo, no, Dios te va a hacer rico, Dios te va a hacer esto, Dios te va a sacar de tus problemas, Dios, mire, no es cierto. Yo le digo que es una mentira.
A eso no vino el Señor. El propósito, lo que lo mueve al Señor, no son tus lágrimas, no son tus quejas. Lo que lo mueve al Señor es el propósito, y el propósito de Dios nos lo dice en el versículo 29, dice, porque a los que antes conoció también predestinó ese para es un para explicativo, para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Ese es el propósito, de que seamos más como Jesús, que seamos formados a la imagen de Cristo. Ahora, Pablo dice una palabra clave en el versículo 28, dice, y sabemos. Bueno, lo he explicado en otras ocasiones. Cuando dice, y sabemos, ¿qué es lo contrario a no saber? Desconocer, ignorar. Ahora, para que llegue para usar esa frase, es porque llegamos a un punto donde se nos ha explicado lo que no sabíamos. ¿Sí? Ahora, si yo les digo, ¿sí saben? Pues no, pastor, no me ha explicado. Bueno, Pablo toma esta palabra, sabemos. ¿Por qué? Porque este libro va con una secuela. No es que extraemos nada más el versículo así, no. Esta carta fue escrita a los cristianos en Roma. Y cuando le escribe a los cristianos en Roma, eran judíos, pero también eran gentiles, y les explica. Pero para llegar a esta frase, y sabemos, obviamente, es porque ya explicó algo. Y Pablo lo que hace en el libro de Romanos, hace una exégesis de toda la historia del ser humano a relación con Dios, la relación que hemos tenido con Dios, desde el principio hasta ese punto. Y Pablo, fíjense, hace un exégesis, un estudio tan detallado desde el principio hasta el final, porque habla de la glorificación, que es lo último. Ahora, Pablo lo reduce en 8 capítulos. Y vamos a aprender un poquito más. Cuando dice, y sabemos, es porque ya nos explicó algo. Pero ¿qué les parece si vamos al libro de Romanos, regresando al capítulo 1, y voy a tratar de narrar lo que es el libro de Romanos hasta el capítulo 8 con la gracia de Dios? Todo esto se necesita la gracia de Dios. Yo oro al Señor para que les dé la gracia para que puedan entender esto. Ahora, Pablo comienza del capítulo 1, habla de quién es Él y quién es Cristo. En todas las cartas hay un propósito, se presenta Pablo y siempre se humilla reconociendo quién es Él y quién es Dios, quién es Jesús. Ahora, más adelante en el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos aquellos que creen. ¿Correcto? Ok. Dice, porque es poder de Dios. Esa palabra, poder, es una palabra, es dunamis, donde habla de una palabra yuxtapuesta, donde son dos palabras que se hacen una, poder. Donde está dinamos y dinamita. Dinamita es porque, ¡pum!, destruye nuestros pensamientos. Pues que yo vengo del mono, pues que esto, que el otro, que yo era de Santa Cayetana, de Santa Cachucha y de Santa esta otro. Viene y ¡pum!, derrumba tus argumentos. Pero al mismo momento, dunamis viene con esa palabra que al mismo momento que destruye, edifica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Derrumba mis pensamientos, mis argumentos, que yo pensaba que esto, que yo soy el rey de reyes, que yo soy el rey de aquí de la casa. Derrumba nuestros pensamientos y al mismo momento edifica el templo de Dios en nuestras vidas. Ahora, del versículo 18 en adelante, Pablo va a hablar sobre la historia del ser humano en relación con Dios, y categoriza a toda la humanidad en 3 categorías. Uno de ellos son los idólatras, después son los hipócritas y después son los religiosos. Síganme con mucha atención. Del versículo 18 en adelante dice, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que se rebelan contra la verdad. Se rebelaron contra Dios. Aquí está especificando de los idólatras. Del versículo 18 al versículo 32. Y como queda grabado, usted lo puede estudiar en su casa. Aquí dice, porque no le dieron gloria a Dios.
sino que en sus pensamientos, dice, vieron al hombre, hicieron la imagen de Dios incorruptible, le hicieron semejanza de hombre corruptible, en cuadrúpedos, serpientes, animales, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicieron? Dejaron de mirar a Dios y bajaron la mirada, vieron al hombre y vieron lo que es, vieron y en sus corazones se gestó la idolatría. Eso comienza desde el capítulo 11 del capítulo 11 de Génesis, donde habla de la Torre de Babel. Bueno, en ese momento nace la idolatría, y la idolatría siempre va acompañado con algo más, la inmoralidad sexual. Por eso nos habla más adelante, dice, por lo cual, versículo 24, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, en sus pensamientos, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y aquí habla del homosexualismo, y más adelante habla del lesbianismo, y más adelante ya dice, habla también de las personas que se complacen con los que hacen estas cosas. Dice, y quienes habiendo entendido, versículo 32, entendido, o sea que habían entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no heredarán en el reino de Dios, es lo que nos quiere decir. Allí vamos a dejar a los idólatras. Después vienen los hipócritas. En los hipócritas habla del capítulo, todo el capítulo 2. Por eso dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú, pastor, apóstol, profeta, quien quiera que te creas, que predicas esto y no lo haces, eres un hipócrita. Ahora, vamos a irnos hasta lo más. ¿Qué? Tú dices que eres cristiano, pero ¿qué dice tu suegra? ¿Es cristiano su yerno o es cristiana su nuera? No les pareció, ¿verdad? Como que no me importa lo que diga mi suegra. No, te debe de importar. ¿Qué es lo que dicen tus hijos? ¿Qué es lo que dice la familia? ¿Es cristiano o no es cristiano? ¿Es cristiana o no es cristiana? Ahora, por eso categoriza a los idólatras y luego a los hipócritas. Porque por eso dice el versículo 2:24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Habla de los hipócritas, que, bueno, dicen que son cristianos y no lo son. En el capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 8, nos va a hablar de los religiosos, los judíos. En este caso los judíos, pero también los religiosos. ¿Quiénes son los religiosos en la iglesia? Los religiosos son aquellos que quieren aparentar, solamente la fachada de afuera, pero no lo de adentro. Y en la fachada de afuera dice, por eso dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o qué aprovechará la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, ha sido confiada la palabra de Dios. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 8 le dice a los judíos, a los que habían creído en Él y que le habían seguido, vamos a llevarlo a lo contemporáneo, va a decir, tú que estás en la iglesia, tú que vienes los domingos, ya va a empezar el pastor, y dice, y crees que porque vienes a la iglesia, que porque tu papá es el pastor, porque tu papá es maestro, porque tu papá o tu mamá viene a la iglesia, ¿crees que eres hijo de Dios? Y Jesús les dice a los judíos, ustedes son hijos de su padre, el diablo. ¿Por qué? Porque simplemente estaban evidenciando un religiosismo, estaban diciendo, no, yo soy cristiano porque mi mamá es cristiana. No. No, aquí los judíos decían, no, tenemos como padre a Abraham. No. El Señor no tiene nietos, alguien dijo por ahí, tiene hijos. Entonces, aquí ya cobijó a toda la humanidad, unos, los idólatras, los hipócritas y los religiosos. Y en el versículo 9 en adelante viene lo que es el juicio. El juicio cuando dice, va a dar el veredicto. Estaba escrito, todos conocían, y de hecho todo ser humano sabe, porque está en el sentido común que Dios puso en nosotros, de que vamos a rendirle cuentas a alguien. Aún así no crean en Dios, ellos quieren engañarse a sí mismos. Y por ejemplo, menciona del versículo, saben de que hay algo que tienen que rendirle cuentas. Si no, aquel que no cree en Dios, bueno, ¿cómo podrá dirigir su vida en lo moral, en lo bueno y lo malo? No se puede. Ahora dice,
versículo 9 dice, 3:9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todo está bajo el pecado. ¿Ya ven? A todos nos cubrió, a los gentiles y a los judíos. Dice, no hay justo, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni el pastor tampoco. Dice, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso ya nos lo dijo a todos. A María, a Pedro, a Pablo, a todos aquí los cobijó. Bueno, cuando dicen, María sin pecado concebido, eso no está en la Biblia. Discúlpeme que le derrumbe su idolatría, pero no, mi intención no es de ofender, pero sí de enseñar. Ahora, por eso dice, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, como a los judíos, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Dios habló a un pueblo y ahí les dio sus leyes, pero dándole las leyes a ellos ya nos cobijó a todos, y el veredicto para todo ser humano es culpable. Así no lo dice, versículo 20, ya que por las obras de la ley, ya que por tu religiosismo, ya que por tu idolatría, ya que por tu hipocresía, dice, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es a través de la palabra de Dios que me doy cuenta que he ofendido a Dios. ¿Sí? ¿Ya se siente culpable o se siente más bueno que Dios? Todos somos culpables, ¿cierto? ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha robado? Si usted me dice que no ha mentido, mire, este no es su lugar. Déjeme decirle por qué. Porque este es un lugar de enfermos. Y el primero es el pastor, ¿verdad, suegra? Ya hay otro por ahí que dice, amén, sí. Ya la va a empezar con el... Desquítense, aprovechen. Dice, versículo 21. Bueno, ya entendimos de que Pablo, ¿cuál es el veredicto para todo ser humano? Culpable. Porque no hay justo ni aún uno. Ahora, dice versículo 21, pero, ese pero conecta ese versículo con lo que se expresó anteriormente, ¿no? Lo que ya nos enseñó, ¿cierto o no? Porque no vas a empezar una oración con pero. No, vas a empezar, espero, más bien, pero ahora, aparte de la ley, ya nos conectó con el versículo anterior, ¿correcto? ¿Sí? ¿Sentido común? Ok. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué es lo que estaba en el Antiguo Testamento? ¿Qué era lo que estaba en el Antiguo Testamento? Las sombras y figuras del que había de venir, Cristo Jesús. Entonces dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué es fe? Creer. ¿En quién? ¿En Santa María, Santa Virgen de esto, Santa Virgen de aquello? No, en Jesucristo. No juegues con tu eternidad. Dice, en Jesucristo, dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Sigue hablando que todos somos pecadores. Dice, por cuanto, ¿cuántos? ¿Cuántos? Todos. Dile a tu vecino, ¿estás frito? No, todos. Todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados por la del Puebla, siendo justificados por una ofrenda de amor al pastor. ¿Será? ¿Por un pacto? Como que se quedó dudando. No. Mire, usted no puede hacer un pacto, mucho menos con dinero, a Dios. Mucho menos. Ahora dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es gracia? Regalo inmerecido. Miren, están poniendo bien filosos, gloria a Dios. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, vamos a estudiar un poquito esto. Y le pido la gracia del Señor para explicar esto. Dice, redención. ¿Qué significa redención? Bueno,
Redención es una palabra que se aplica a apolustrosis en griego. ¿Qué significa eso, pastor? Voy a empezar a ofendernos. No, apolustrosis es la acción donde un hombre justo paga por un esclavo y le da la libertad. La compra por un esclavo. Y de aquí, yo quiero que vayamos, para que vayas empezando a acomodar tu pensamiento en el Antiguo Testamento. ¿Dónde estaban esclavos los judíos, los israelitas, los hebreos? ¿Dónde estaban? En Egipto. ¿Qué representa Egipto? El mundo, ¿sí? Ahora, ¿de dónde te rescató el Señor? Del mundo, ok. Vamos para atrás. De Egipto. ¿Qué estabas haciendo en Egipto? Eras esclavo. 2 más 2 son 4, ¿verdad? Se entiende bien. Ok. Ahora, éramos esclavos, dice. Éramos esclavos y aquí el Señor Jesucristo da el pago por nosotros. Por eso dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. ¿La salvación cuesta? Sí costó. Costó la sangre de Cristo. A ti no te costó nada, tú simplemente tienes que creer. Por eso nos habla más que vencedores. Sí, porque nosotros no nos subimos a la cruz para alcanzar la salvación. Ahora, dice, la redención que es en Cristo Jesús, no es en María, no es en Pedro, ni en Alá, ni en Mahoma, ni en Buda, ni en ninguno de ellos. Ahora, sino mediante, dice versículo 25, dice, a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué significa eso, pastor? Propiciación. La propiciación, ¿dónde voy? Bueno, antes que eso tenía un comentario, dice, el resultado de la justificación es la redención que es en Cristo Jesús, comprar a alguien en el mercado de esclavos, como en Egipto, donde el pueblo hebreo estaba como esclavos. Eso ya lo entendimos, ¿verdad? Dice, a quien Dios puso como propiciación, y esa es una palabra, un paralelo de lo que es una expiación. ¿Qué es una expiación? Expiación es sacrificio de un ser inocente. Es como en Génesis, cuando Dios cubrió con pieles a Adán y Eva después de que pecaron. Y hubo un derramamiento de sangre, porque esas pieles obviamente vinieron de un animal. Y no le dijo, préstame tu saco. No, los tuvo que matar. Hubo una expiación, sacrificio de seres inocentes para cubrir el pecado del hombre y de la mujer. Amén. Ahora, esa sangre era imperfecta porque era de animal. Sin embargo, en la expiación, en la propiciación, por medio de la fe en su sangre, ¿de quién está hablando aquí? De Jesús. Dice, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Miren, para manifestar su justicia. Cuando nosotros violamos la ley demanda un castigo. ¿Sí? Ok. Cuando nosotros violamos la ley de Dios, alma que pecare esta, morirá. Estamos bien fritos. ¿Quién no ha pecado? Todos hemos pecado. Ahora, cuando menciona esto, dice, la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo más seguro que tenemos? Aparte de los impuestos. La muerte. Ok. Cuando dice, a causa de haber pasado en su paciencia, dice, para manifestar su justicia. Aquí está, Cristo Jesús. El veredicto ya estaba por darse a todo ser humano. Y Dios, así como juez insobornable, iba a dar el mazo. Con el mazo iba a dar el veredicto. Culpable, paz, y ya no hay más. Pero en este momento se detiene el Señor, Dios Todopoderoso. Pone su mazo a un lado y se despoja de su atuendo de juez y baja de su lugar y toma tu lugar. Y la justicia que había estado en un lado de Dios le decía, es que me han violaron tus mandamientos y yo demando justicia. Y por el otro lado estaba la misericordia de Dios. Pero perdónalos, mira, tan fellitos, son chismosillas, mentirosillas, chiquillos y chiquillas.
Y Dios, en su misericordia, manifestó su justicia pagando por nosotros. ¿Lo entendió? Gloria a Dios. Ahora, dice, para manifestar su justicia, y la justicia de Dios fue satisfecha. Descansó, hasta que descansé. Desde el tiempo de la humanidad, desde que Adán y Eva pecaron, en el sacrificio de Cristo Jesús, en su sangre, porque su sangre era perfecta, entonces la justicia descansó. Porque estaba escrito que maldito es aquel que es colgado en un madero. Jesús llevó toda la maldición del ser humano en él mismo. Ahora, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién es el que justificó? El mismo juez. ¿Por qué? Porque el juez fue el que satisfació a sí mismo su justicia. Por eso se llama gracia. ¿Me expliqué? Bueno. Más adelante, ya del capítulo 4, nos habla del ejemplo de Abraham. Que cómo Abraham fue justificado por la fe. ¿Qué es fe? Creer. Le creyó a Dios y Dios lo tomó como amigo de Dios. Le creyó. Y más adelante vemos de que en el capítulo 5 nos habla de que tenemos paz para con Dios. Justificados pues. Ahora sí, ya ese pues habla de que después de qué. De que ya hemos creído en el Señor Jesucristo. Justificados pues tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de que el juicio ha terminado, ya no hay pleito. Muchos estaban pendientes, ay, ¿cómo me iré ahí con los taxes? ¿Cómo me voy? Hasta que pasaron los días y usted fue y hizo su declaración, hasta descansó. ¿No es cierto? ¿O no hicieron los taxes o qué? Cuando usted está esperando la noticia, no sé, algo, miren, las maestras estaban preparando para este día del Día de los Niños y estaban pues para acá y para allá. Pero de ahora que ya mañana van a relajarse, ay, tranquilo. Cuando viene el día de una boda, se va a casar su hija o su hijo y ahí andan para allá y para acá, andan hasta frustrados en todo eso. Pero ya después de la boda ya hasta descansan, ¿sí o no? Ahora, en este caso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ya no hay pleito con Dios, descanso. Eso habla ya fíjense cómo va el libro de Romanos. Luego dice, tenemos paz para con Dios por medio medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entrada. Recuerden esto, que la presencia de Dios en el templo estaba dividido en dos secciones y lo que es el atrio. En el atrio, hagan de cuenta, el atrio, lo que es el lugar, es el pórtico, lo que es de afuera, la parte de afuera, que nada más hasta ahí podían llegar los judíos. Más del otro lado estaba otro donde era el patio, donde nada más los judíos podían llegar. No podían entrar ni los gentiles, ni las mujeres. Pero ya después, en lo que es en el pórtico de Salomón que se le conoce, ahí podía llegar la gente donde podían traer sus sacrificios. Estaba dentro ya del lugar, estaba el lugar santo, donde nada más los levitas y los sacerdotes podían acceder a ese lugar. Ahora, estaba dividido el templo por un velo, en el cual detrás de ese velo estaba el arca del pacto, lo que es la presencia de Dios, se conoce así como la presencia de Dios, que es el lugar santísimo. Dice, por quien también tenemos entrada. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo dijo, consumado es, en ese momento el velo se rasgó de arriba hacia abajo, porque la salvación viene de arriba hacia abajo. Entonces es por eso de que el velo se rasgó, ahora tenemos acceso al lugar santísimo. No necesito ser sacerdote, porque ahora, en ese tiempo, porque ahora somos sacerdotes de nuestro hogar como varones. ¿Amén? Okay. Más adelante nos habla, dice, y no solo esto, versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Aquí nos habla un poquito más sobre lo que es la paciencia. Después de haber
en el capítulo 5 nos sigue hablando de la paz que recibimos al entender de su justificación. El pueblo hebreo experimentó una paz y un gozo indescriptible porque estaba siendo liberados de la esclavitud de Egipto. Bueno, esta frase, este comentario, iba a venir después de esto que les voy a decir. En este momento vamos a empezar a llevar lo que es el libro de Romanos y lo que es en el Antiguo Testamento, porque la predicación es el bautismo en el Antiguo Testamento. Vamos a hacer, dice, que fueron justificados, ¿sí? Síganme con mucha atención. Toda la humanidad es justificado a través de creer en el sacrificio de Cristo. ¿Amén? Delante de Dios, ok. Y el pueblo hebreo que había estado como esclavo en Egipto por más de 400 años, ¿fue justificado por qué? ¿Por sus obras? No. Por creer. ¿Por qué creyeron? Ahora, ¿qué fue lo que creyeron? Lo que se les mandó. ¿Qué se les mandó? Cuando viniera el juicio de Dios, de parte de Dios, que iba a venir el ángel, y traer juicio y a morir, para que murieran todos los primogénitos, pero a través del sacrificio de un cordero, y la sangre de ese cordero fuera pintado el dintel de su casa, del marco de donde ellos habitaban. Cuando viniera el ángel de la muerte, no iban a morir. ¿Iban a ser qué? Justificados. ¿Amén? En el Nuevo Testamento somos justificados en creer en sacrificio de Cristo. Ahí estamos bien, ¿verdad? Antes de Cristo, dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos, dice Pablo en Romanos capítulo 6. Sea de justicia para Dios, creyendo en el sacrificio de Cristo, o sea de condenación si seguimos siendo esclavos del diablo, de las obras de la carne. ¿Amén? Okay. En este lado, los hebreos estaban siendo justificados, no por sus obras, sino por la sangre, porque creyeron en el mandamiento que les dijo Abraham de parte de Dios, de que sacrificaran un cordero, santificaran ese cordero. Y en ese momento lo expusieron, y cuando vino la muerte, no murieron. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, dijo: yo soy la vida y la resurrección, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que cree en mí no morirá eternamente. ¿Amén? Ok. Vamos a llevar los dos. Ahora, después de haber tomado la decisión más importante de nuestras vidas, al creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que dar el primer paso de obediencia bautizándonos. ¿Qué significa morir al pecado? Eso es lo que significa. Y por eso llegamos al capítulo 6. De aquí del capítulo 6 nos empieza a hablar sobre la santificación. Por eso quiero que lo lleven. Miren, Dios los va a hacer conocedores de la palabra de Dios con lo que el Señor les está enseñando. Dice: ¿qué pues diremos? Pregunta Pablo en 6:1. Dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ya soy justificado, pastor. Entonces puedo ir al baile, puedo ir acá, puedo ir al acá. No te equivoques. Dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, está hablando de los gentiles, en este caso ya en tiempo actual, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida nueva. Mira, si tú te dices cristiano, no se necesita mucho tiempo. La semana pasada dije: si ya tienes 3 años y no te has bautizado, es una vergüenza. Porque no estás evidenciando, sigues en el pecado y te avergüenzas del Señor Jesucristo. Porque dices: es que no entiendo, dígame que no entiende y le saco las manzanas. Ahorita le explico. Ahora, no lo hagan porque el pastor está ahí, no, háganlo con entendimiento. El eunuco entendió. Dijo:
le dijo a Felipe, el evangelista, oye, aquí hay agua, ¿qué impide para que yo sea bautizado? ¿Crees en el Señor Jesús? Sí, ándele al agua. No se necesitaba mucho tiempo. La revelación, soy culpable delante de Dios. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo antes de comenzar su ministerio? Bautizándose. Dijo Juan el Bautista, tú me debes de bautizar a mí. No, es para que se cumpla toda justicia. Entonces, ¿por qué me bautizo, pastor? Voy a decir papa. ¿Por qué me bautizo? Bueno, porque ha entendido del sacrificio de Cristo, que así como Cristo murió y fue sepultado y resucitó al tercer día, es lo que hace el ministro cuando te lleva las aguas del bautismo. Tú voluntariamente estás renunciando a tu vida. No perseveraremos más en el pecado. He decidido voluntariamente seguir a Cristo. Él dijo, yo soy el camino. Y Él comenzó bautizándose. Entonces, es que no siento de parte. Nunca lo vas a sentir, fíjate. Si es por sentimientos, tú jamás vas a perdonar. Es que no siento perdonar. No es que no lo tienes que sentir, tienes que obedecer. Dice el Señor, si no perdonas a los que te ofenden, mi Padre tampoco te perdonará. ¿Qué no entiendes en eso? ¿Ya se entendió, verdad? ¿Ya se enojó el pastor? No. Déjenme explico. Cuando dice, lo que es el Señor Jesucristo murió, ¿qué quiere que nosotros hagamos? Que muramos espiritualmente. ¿Muramos a qué? Al pecado. Por eso es un acto simbólico. No te vas a cortar las venas, no vas a hacer eso, simplemente has creído. El bautismo es una manifestación externa al pueblo de Dios primeramente y delante de Dios. Es una manifestación externa de una fe interna, de que Cristo vive en mí, de que Él mora dentro de mí. Él es mi Señor y es mi gobernador, ha gobernado mi corazón, porque entendí de su amor en la cruz del Calvario. Entonces, la persona decide voluntariamente, yo me echo un clavado, yo muero al mundo, yo muero al pecado. El ministro me sepulta simbólicamente en una tumba de agua. Déjelo, hay unos que tiene uno que dejar 3 días ahí. No, es algo, entra al agua simbólicamente. A unos de perdido 3 minutos, a ver si se santifican. No se crean. Al agua, y en el mismo momento que lo levanta el ministro, está hablando, estoy resucitando juntamente con Cristo. Y ahora ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Están siendo bautizados. Fíjense lo que dice, nos sigue diciendo, bueno, ahora lo vamos a llevar al pueblo hebreo. Los hebreos, después de ser justificados de la muerte de sus primogénitos por la sangre del cordero inmolado en Egipto, y antes de llegar al desierto, fueron bautizados. En 1 Corintios 10, 1, 2, menciona así: porque no quiero, hermanos, está hablando Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, hablando de los judíos, de los hebreos, nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuando cruzaron el mar Rojo, en ese momento, cuando estaban siendo bautizados, recuerden de que el enemigo los estaba persiguiendo, ¿cierto? Cuando tú te declaras que ya crees en el sacrificio de Cristo, en ese momento se va a levantar Faraón en contra tuya para perseguirte, ¿cierto? Se levantó tu suegra, que muy católico, muy cristiano, que aleluya, bla, bla, bla. Traicionaste la fe de nuestros padres, nuestros ancestros y todo eso. Okay. Se levanta Faraón y Faraona. A la esposa a lo mejor, o el esposo, o los hijos se manifiestan. Viene la persecución a los hebreos. Después de haber sido, ¿qué? Justificados. Sí, pónganme atención, si no voy a regresar otra vez, 2 horas a estar aquí. Después de haber sido justificados. Paso número 1, la justificación.
Paso número 2, el bautismo. Cruzaron el mar. Dice que al pueblo lo seguía. Dice que fueron bautizados. Hay muchos, ahorita vamos para allá, dice, hay muchos que han sido bautizados sin haber creído. Hay muchos que... ¿Cuál era el propósito de que Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto? Liberarlos primeramente. Pero ¿cuál era el propósito? De que lo glorificaran, de que lo honraran en el desierto, ¿cierto? ¿Y para llevarlos a dónde? A la tierra prometida. Okay. Cuando el pueblo hebreo, muchos salieron sin haber entendido. Pues dicen que sigamos, son de los del montón. Así hay muchos en las iglesias, del montón. Y que no creen en la justificación, no creen de que han sido salvos después de haber que se les predicó el evangelio del sacrificio de Cristo. Ahora, cuando en ese momento el pueblo hebreo cruzó, dice la escritura que cuando venía el enemigo detrás de ellos para perseguirlos, estaba ¿qué? Llegó Moisés y el pueblo hebreo a la orilla del mar, y el pueblo siempre se quejaba, y así hay muchos que se quejan. Pastor, pero que aquí esto, pastor, que falta esto, pastor, que falta esto otro. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Ellos llegaron a ese lugar. Miren, la fe sigue siendo activa. Ok, creyeron, salieron caminando. Y dice que Dios los llevó no por el camino más corto, sino por el camino más difícil. Si crees que Dios te sacó, te prometió una almohadita, no es cierto, te prometió una corona de espinas para que sacrifiques tus pensamientos. Los llegó hasta ahí, hasta la orilla. Y dice Moisés, pues ya llegamos, ¿ahora qué hacemos? Le dice Dios, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, álzala, úsala. La vara es Cristo. La vara representa la palabra de Dios. Con la palabra de Dios vamos a derribar fortalezas. Entonces Moisés, ese mar no se iba a abrir si Moisés no daba el primer paso. Muchas congregaciones no crecen porque el pastor es el que está deteniéndose ahí. Tiene que avanzar, avanza, porque el pastor es el que va enfrente. ¿Se imaginan que pues ahí dice, pero quién sabe si sea cierto o no? No, yo voy enfrente, las ovejas van atrás. Yo les estoy alimentando, les estoy enseñando, pero van siguiendo al pastor. Moisés dio el primer paso. ¿Qué se activó? La gracia de Dios. Se abrió el mar. Y dice que la nube lo siguió. Y también el mar se abrió y fueron bautizados, según nos dice Pablo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahora, repito el comentario. Y hay muchos que se han bautizado sin haber creído. El bautismo de los bebés es antibíblico. Si usted está esperando congeniarse ahí con un amigo para hacerlo compadre y que, pues, es el padrino de mi hijo, es antibíblico. Quiere decir que no tiene ningún resultado de parte de Dios, no tiene significado. ¿Son salvos? La respuesta es no. No. Porque no han sido justificados. En Éxodo 13, 21 y 22 menciona esto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Hablo después de que fueron justificados y de que después de que sacrificaron el cordero, comieron la Pascua y dice, estar preparados, ceñidos vuestros lomos porque está la partida. Ellos comieron esa cena con su ropa puesta por fe, porque habían creído que Dios los iba a liberar de Egipto. Bueno, salieron caminando y dice que la columna, una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche era en una columna de fuego para alumbrarles. ¿Qué significa esto? Esto es una teofanía, es Cristo acompañándolos. Teofanía es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. La nube los seguía. ¿Por qué? Porque los protegía del intenso
sol en el desierto. Pero también dice que en la noche los guiaba. ¿Qué quería decir? Que no se detengan, sigan adelante, avanzando. Si tú te detienes, no, pues voy a dar mi año sabático, este año no voy a la iglesia, pues ahí te quedas. Entonces, sigan avanzando. La nube en el día, la columna de fuego en la noche, porque los alumbraba. Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra, que nos alumbra el entendimiento y por dónde vamos. Él dijo, y el hombre, por torpe que sea, andando en este camino, no se extraviará. Él es la palabra que nos alumbra el entendimiento. Iban cruzando, dice que eran 600,000 personas, hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Cuántos niños hay en las iglesias? Pues hay más que hombres. ¿Cuántas mujeres hay que hombres? Hay que mujeres. Siempre hay más mujeres que hombres. Esto habla de que 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, no, pues se cree que alrededor de más de 2 millones de personas. Ahora, un mar no es un lago, que a lo mejor en medio día lo cruzas. No, un mar es un mar. Hello, es un mar, no lo cruzaron en 2 horas, 3 horas. No, a lo mejor todo un día, de aquí hasta Fort Worth, Dallas, no sé. Lo cruzaron. Iba la nube siguiéndolo y fueron bautizados. Ok. Dice que lo seguía y dice, Jesús dice que lo seguía a fin perdón, ¿qué estás hablando, pastor? Que Jehová iba delante de ellos, retomo el versículo de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y en la noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día ni de noche, como la de fuego. Y Jesús le dijo a sus discípulos, y eso nos lo adjudicamos a nosotros. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ha vencido a quién? A Egipto. Dice, y también dice en otra porción, y yo estaré con vosotros, nada más en el día. Todos los días, día y noche, meditando la palabra de Dios. Y no se apartará este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche en él, para que hagas prosperar tu camino. Pero hubo otros que entraron en las aguas del bautismo en el mar y murieron. En Éxodo capítulo 15, versículo 19 dice, porque Faraón entró cabalgando con sus caballos y su gente de a caballo en el mar. Y Jehová, ahora, ese en el mar, ¿qué quiere decir? Dice que los hebreos fueron bautizados en la nube y en las aguas del mar. Cruzaron, ¿cierto? Bautizar quiere decir sumergir o ser embestidos. Cuando ellos cruzaron, hicieron esto, atrás de ellos venía ¿quién? El enemigo. Y cruzaron también, entraron a perseguir a los hebreos. Quiere decir que también cruzaron por esas aguas. Pero, vamos a ver qué es lo que dice. Dice, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar. ¿Qué les pasó, pastor? El Faraón y su gente entraron en el mar. Póngame mucha atención, usted que se bautizó y no supo lo que hizo. Su bautismo es ineficaz delante de Dios. Ellos entraron al agua también. ¿Qué diferencia hay usted que se bautizó y no supo lo que hizo a diferencia de un bebé? No hay ninguna. Porque los bebés tampoco saben lo que les hicieron, ni les preguntaron.
¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Serás salvo? ¿Y lo crees en tu corazón? No, ya, lloraron. Bueno, todos aquellos que entraron en las aguas del bautismo para entenderlo en el Antiguo Testamento, al contrario, iban persiguiendo, iban en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué, pastor? La gran diferencia de los hebreos es de que ellos fueron justificados por la sangre del cordero que inmolaron. ¿Entendieron? La diferencia de Faraón y su ejército es de que ellos no usaron la sangre de ese cordero y no fueron justificados. Todos aquellos que se bautizaron sin haber entendido el sacrificio de Cristo no son justificados. Pasaron por las aguas, pero no entendieron de la justificación. ¿Me expliqué? Ahora, espero que con este entendimiento diga, ay, pastor, yo ni sabía lo que hice. Es que estaba bien caliente ese día y dijeron a la alberca y pues me metí. Ese bautismo es ineficaz porque no lo entendió. Ahora, sí lo entendió, es que no entendía lo que entiendo ahora, pero lo hice de corazón. Ese es válido. Porque lo hizo de corazón, creyó en el Señor Jesucristo. No creyó en el pastor, creyó lo que dijo el pastor, creyó lo que dijo Dios a través del pastor. ¿Me explico? Por eso, esas personas que entraron murieron. El faraón y su gente entraron en el mar en las aguas del bautismo en el Antiguo Testamento. Pero como no habían sido justificados con la sangre del cordero, vino muerte por el juicio de Dios. El bautismo es ineficaz si no ha sido justificado creyendo en la sangre del cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El bautismo de los bebés es antibíblico. El bautismo del juicio de Dios durante la tribulación. Déjame te enseño esto. Hay 4 bautismos, ¿sí? Pero no es el tema, pero quiero... Mira, en Mateo capítulo, si me dejamos un espacio ahí, en Mateo capítulo 3, versículo 5. Aquí está Juan bautizando. Y dice, Juan el Bautista, dice, y salía a él toda Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ok. ¿La confesión era quién? ¿A Juan el Bautista? No, a Dios. He pecado por mi culpa y por mi grande culpa. Dice, al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Híjole, está feo, ¿no? Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó de huir de la ira venidera? Miren, viene juicio. Y esto lo expliqué en una ocasión. En China, cuando hacen los cultivos de arroz, y levantan la cosecha y queda paja, y hacen montones de paja, y ahí lo dejan que se seque más. Hacen esos montones, pero en ese transcurso vienen las víboras y hacen nidos ahí en ese montón de paja. Entonces, la gente ya cuando dice, no, pues ya es tiempo yo creo de trabajar la tierra, entonces llegan y prenden fuego a esa paja. Esas víboras, en cuanto sienten lo caliente, salen huyendo. ¿Pero su naturaleza fue cambiada porque venía el juicio? No. Por eso Juan el Bautista le dice, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó de huir del calorcito? El juicio viene, pero no se arrepintieron. En este caso las personas, en este caso por eso dice dar frutos de arrepentimiento, dice hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no pensáis dentro de sí y de vosotros, a Abraham tenemos por padre. Ahí están los religiosos. Dice, tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Quiénes eran las piedras? Nosotros.
Éramos inmóviles, insensibles, y el Señor viene y cambia este corazón de piedra y pone uno sensible. En el versículo 10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Cuando dice, es echado en el fuego, ¿de qué está hablando? Del infierno, del juicio. Porque ahí no estaba hablando de fuego ahí, literal, ahí con los fariseos. Dice, versículo 11, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, hablando de Cristo Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. El otro bautismo. Dice, su aventador está en su mano. Su aventador quiere decir su pala, con la cual va, hace su trabajo. Dice, es como el asadón o como, no sé, una herramienta que se usa para apartar. Este sí, este no, este sí, este no. Como en el frijol, apartan este otro. Una herramienta que se usa. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en su granero. ¿Habla de qué? De que el Señor viene y manda a sus ángeles y toma lo que es trigo, toma lo que son los hijos de Dios y los lleva con él en su granero. Dice, y quemará la paja en el fuego y nunca se apagará. Habla del juicio de la tribulación. Habla del juicio que los que rechazaron voluntariamente el llamamiento a la salvación. En el capítulo 6, 7 y 8 nos habla de la santificación. Tal vez en otra predicación explique un poquito más sobre esto. Dice, del capítulo 6, 7 y 8 nos habla de la santificación y en el 8 comienza a hablar de la glorificación. Del capítulo 6 es donde nos habla de la justicia. Después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas, Dios cerró el mar para que ya no regresaran a Egipto y los llevó al desierto para santificarlos. Fíjense cómo va llevando el juicio. Primero la pena, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Después viene la justificación. Después, ¿qué es? El bautismo. Y para cuando cruzaron el mar, estaba el desierto. Y en el desierto, el propósito del desierto en tu vida es la santificación. Dice que Dios los llevó al desierto para probarlos. Dios los llevó al desierto para santificarlos. Porque estuvieron 40 años ahí para santificarlos, para apartarlos de Egipto. ¿Cómo? Porque aún llevaban dentro de su corazón a Egipto. Y Dios quería matar a Egipto en ellos. Pero como muchos todavía estaban anhelando los melones, los pepinos, los puerros, los ajos, las cebollas. ¿Quieres Egipto? Pues te quedas en Egipto. Y los enterró en el desierto. No entendieron que lo que Dios quería hacer era morir, que matarles a Egipto en sus corazones. Las personas que vienen y escuchan del Evangelio y no mueren, hacen el acto de obediencia. ¿Cómo se santificarían? Para llegar al desierto tenían que pasar por el mar. Para llegar a ser un hijo de Dios, no porque la salvación sea por obras, pero es una evidencia de que eres cristiano. Y no te avergüenzas del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dele el aplauso. Dice que Dios los llevó para probarlos, para hacer morir a Egipto en sus corazones. Por 40 años los tuvo en el desierto, santificándolos para llevarlos a introducir a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. La tierra prometida para nosotros en Cristo Jesús representa la glorificación. Como que no entendieron nada, ¿verdad? Miren, les enseño el proceso. Viene el juicio para todos. Los hebreos fueron justificados. Cruzaron por el mar. Los llevó al desierto para santificarlos.
¿Cuál era el proceso? A los que Él predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos justificó, a los que justificó, a estos glorificó. Pero para llegar a la glorificación tenían que pasar por el desierto. Y el desierto es del capítulo 6 hasta el capítulo 8 de Romanos, para que tú entiendas de que tienes que santificarte. ¿Ahora sí? Ya se enojó el pastor, pues déselo. A diferencia de los hebreos que estuvieron por 40 años en el desierto, Dios a nosotros ya nos ve con un cuerpo glorificado. Al que estaba crucificado a la izquierda de Jesús le dijo, bájate y vete al desierto. ¿Así le dijo? Le dijo, hoy mismo estarás conmigo, porque Dios llama lo que no es como lo que es. Dios te llama te ve con un cuerpo glorificado, aunque no haya sido efectiva la salvación todavía en ti. ¿Por qué? Porque la salvación es un acto de fe. No somos salvos en sí, somos salvos por la fe. Pero vamos a ser salvos cuando venga el juicio. Cuando vaya a dar el veredicto y Dios está ahí. Eres tú, Jesús. Y te ve a ti, porque no eres tú, sino Cristo en ti. A ver, eres tú, Jesús. Hijo mío, ¿dónde estabas? Pásale al seno del Señor. Pásale a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. ¿Sí están entendiendo? No digan que no, porque me regreso. Y ahora sí podemos decir con entendimiento. Fíjese por dónde nos llevó. Capítulo 1, 2, 3, 4. Miren, por eso se conoce el libro de Romanos como la columna vertebral del cristianismo, donde nos enseña de las enseñanzas esenciales para el cristiano. Ahora sí, llega el capítulo 8. Y ahora sí podemos decir con entendimiento del versículo 28, y sabemos. Ahora sí, ¿sabes por qué te vas a bautizar? Sí, porque el Señor me llevó por este proceso y estoy en el desierto a la orilla del mar y quiero ser bautizado. Quiero que me sumerjan en las aguas del bautismo para llegar a la santificación. ¿Por qué? Porque nadie puede santificarse, nadie puede llegar al desierto si no ha sido justificado. Muchos se quieren santificar, se apartan del mundo, se apartan del eso, pero si no son justificados, miren, esto pasa con muchos de nuestros hijos que creen que son cristianos porque han llevado una vida como cristianos. Pero si no han creído en el Señor Jesucristo, no hay ninguna diferencia de Él y un faraón. ¿Entendieron? Porque ahora sí, estamos explicando. Porque si no, de otra manera, tus hijos van derechito al infierno si no se arrepienten. Pero si no les predicamos el evangelio, ¿cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Tus hijos y mis hijos no son cristianos hasta que sean justificados. ¿Me expliqué? ¿Comprende? La única manera de llegar al desierto es cruzando el bautismo de las aguas del mar en el Antiguo Testamento. Eso fue en el Antiguo. Y a la manera correcta de santificarnos es comenzando con el bautismo después de haber creído en el sacrificio perfecto de Jesús. La justificación, para justificarnos. Pablo no trata la santificación hasta el capítulo 6 y 8. Pero a partir de este momento no vuelve a tocar el asunto de la justificación del pecado, porque ya lo explicó. Porque se asume que ya se entendió. ¿Qué, pastor? Otra vez, no. ¿Sí se entendió lo que expliqué? Entiendan esto. La justificación es el acto, mas la santificación es la obra. Apartarnos no en nuestras fuerzas, no en mi santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Sí, porque no es mi santidad, sino la santidad de Cristo y que Dios justificó al que es justo, a Cristo Jesús. Pero al creer en Él, soy justificado. La justicia es el medio, mientras que la santificación es el fin para llegar a la tierra prometida.
La voluntad de Dios es nuestra santificación. Santifícalos en tu palabra, Señor. Padre, porque tu palabra es la verdad. La justificación quita la culpa y la pena del pecado. Pablo decía en Romanos 5, tenemos paz para con Dios. Mientras que la santificación neutraliza el crecimiento y el poder del pecado. Lo que hace el Señor Jesucristo su palabra es como espada. Y la espada tiene filo. Y cuando viene la palabra de Dios y corta de tajo la fuente donde emanaban nuestros pecados. Es cierto que pecamos, pero ya no practicamos el pecado, porque cortó de tajo la fuente donde emanaban los pecados. Por eso divide nuestros pensamientos. La justificación obra por nosotros. Me justificó el Señor. Mientras que la santificación opera dentro de mí. Es dentro de mí. La justificación nos declara justos. Mientras que la santificación nos hace justos. Nos hace perfectos. Nos hace santos. La justificación obra por nosotros, mientras que la santificación opera dentro de nosotros. La justificación es la vía y el camino para llevarnos al cielo. ¿Qué fue lo que hizo el que estuvo crucificado a la izquierda del Señor Jesucristo? Nada. Simplemente creyó. La salvación no es por obras. Concluimos pues que la salvación no es por obras, sino por la fe en Jesucristo, para ser justificados. La justificación es la vía y el camino que nos lleva al cielo, mientras que la santificación nos proporciona el tren que nos llevará al cielo. La justificación es la vía y la santificación es el tren que nos va a llevar. De nada serviría la vía si nosotros no nos movemos en ese tren. Si voluntariamente nosotros decidimos avanzar junto con el Señor. ¿Entendieron? Pongámonos de pie. Así como Pablo lanzó una cobija de pecado para declararnos culpables a todos, yo hoy lanzo una cobija de justificación para todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Y en esa cobertura, el paso que tenemos que dar es el bautismo. Si usted se bautizó, una fe y un bautismo, es todo. Pero también le recuerdo que si usted lo hizo sin entendimiento, ese bautismo fue ineficaz. Por eso es importante. Es importante el bautismo. Si usted no lo entiende, no se preocupe. Yo me puedo sentar con usted 2, 3, 4 horas para explicarle otra vez. Apelo a la gracia de Dios en ustedes para que den el paso de obediencia. Aquellos que no están bautizados y todos aquellos que me escuchan y que están ahí en pleito porque el pastor les cae mal o algo, que no le importe eso. Haga el acto de obediencia, es un acto de obediencia. Porque perdería autoridad. ¿Cómo podría evangelizar? ¿Cómo podría hablar de Dios si usted no ha hecho lo sencillo? Qué difícil es meterse al agua. La única manera que usted no se mete al agua, le digo a todos aquellos que no se quieren bautizar, a los que no entendían y ahora lo entendieron, no va a haber problema. Pero todos aquellos que siguen ahí con que no lo siento, ¿sabe qué? Usted se avergüenza del Señor Jesucristo. Y dice también el Señor, dice, yo también me avergonzaré de ti delante del Padre. No haga eso. No haga eso. No menosprecie lo que el Señor hizo por usted. Identifiquémonos con Cristo. No venimos a la iglesia para aprender solamente de Él, sino para ser como Él.
Por eso es importante que sigamos las pisadas de nuestro Maestro. Hable con el Señor. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. Vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagar tanto amor? Todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades. Los exhibiste en una cruz, me diste luz. Si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades. Los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. La justificación de parte de Cristo Jesús delante del Padre. Cuando el Señor Jesucristo ascendió al Padre, dice que llevó cautivo la cautividad. Y cuando se presentó ante el Rey de Reyes, ante su Padre, en la antigüedad todo el tiempo se entregaban regalos. Cuando se presentaban ante el rey, le traían presentes, regalos. Y Jesús lo que hizo, le regaló unos lentes a Dios que se llaman justificación. Fue la justificación de Cristo. Es una metáfora, para que cuando viniera el juicio a toda la humanidad, todos los que habían sido justificados a través del sacrificio de Cristo, cuando Dios se puso sus lentes, ya no te vio a ti, no vio tu pecado, vio a su Hijo en ti. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos.